Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde seguimos hablando del tema gráficos, pero en esta ocasión hablaremos de cómo pintar objetos gráficos. Así que si no te quieres perder este video, quédate. Bueno, como les decía al principio, vamos a aprender a pintar objetos gráficos. Entonces, los objetos gráficos permiten ser pintados bajo diferentes formas. Una de ellas es pintar con colores sólidos, otra es usar degradados, que ya lo hemos visto en algunos videos anteriores. Hay otra forma que son el poder pintar los objetos gráficos con imágenes repetidas, y también es posible pintar los objetos con patrones gráficos. Para poder lograr esto se hace uso de clases que derivan de la clase Abstracta Paint, es decir, existe una clase madre, por decirlo de alguna forma, llamada Paint, y de allí se derivan clases como Solid Paint, Image Paint, Pattern Paint y Radiant Paint, que son aquellas que vamos a usar en este video. Para poder implementar dichas clases que acabo de nombrar, que derivan de la clase Paint, se puede hacer desde la superficie, o una superficie que es lo mismo que decir entre comillas de la forma iCanvas, que es donde, como hemos venido haciendo en todos los gráficos, es crear una superficie, ¿cierto?, para poder pintar nuestros gráficos. Entonces, de la misma forma, es decir, usando la manera de implementación de un gráfico normal, dentro de ese código podemos implementar esta opción de pintar gráficos mediante el método SetFillPaint, el cual permite establecer la pintura como relleno del objeto gráfico. Entonces, si de pronto están un poco perdidos aquí, dicen, uy, pero ¿cómo así? ¿Qué significa todo esto? Tranquilos, vamos a pasar inmediatamente a ver los ejemplos para poder entenderlo por completo. Así que vamos a ello. Bueno, aquí ya tenemos nuestro Visual Studio abierto, y lo que vamos a hacer es crear un proyecto dentro de nuestra solución. Miren que acá tenemos tres proyectos: tutoriales gráficos, imágenes gráficos y colores gráficos. Estos son proyectos que hemos usado en videos anteriores, si han estado al tanto de estos videos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ir a archivo, vamos a decirle nuevo. De hecho, podemos hacerlo desde acá directamente. Vamos a nuestra solución, le damos clic contrario, le decimos agregar nuevo proyecto. Luego escogemos el tipo de proyecto que vamos a crear, en esta ocasión aplicación NetMaui, le damos siguiente. Aquí le vamos a colocar un nombre, en este caso lo vamos a llamar pintar objetos gráficos, por ejemplo. Así se va a llamar nuestro proyecto. Escogemos la ubicación donde se va a guardar y luego le vamos a dar en siguiente. Luego de esto vamos a escoger el framework en el que vamos a trabajar. En esta ocasión vamos a trabajar con .NET 7 y le vamos a dar en crear. Luego de que ya tenemos creado nuestro proyecto, nos sale esta página de bienvenida, la vamos a cerrar, y aquí tenemos nuestro proyecto pintar objetos gráficos. Pero miren que no está como proyecto de inicio porque no está en negrita. Entonces lo que debemos hacer es que vamos a dar clic contrario sobre el proyecto y vamos a decirle que establecer como proyecto de inicio. Ahora sí, ya lo tenemos aquí en negrita, quiere decir que ese va a ser el proyecto de inicio, y lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto. Vamos a dar clic contrario sobre el proyecto, vamos a darle a agregar y vamos a agregar una carpeta que se va a llamar views, de esta forma. Dentro de esa carpeta vamos a crear una página de contenido, así que nos paramos sobre ella, clic contrario de nuevo, y vamos a decirle que vamos a agregar un nuevo elemento que va a ser de tipo NetMaui aquí, y va a ser un NetMaui Content Page con una página SAML. Entonces aquí vamos a colocar su nombre, que en esta ocasión se va a llamar vista principal. Esta vista nos va a servir para mostrar todos los elementos gráficos que creemos. Entonces, luego de colocar su nombre, le damos en agregar y luego vamos a crear otra carpeta. Entonces, de nuevo nos paramos en nuestro proyecto, le damos clic contrario, agregar nueva carpeta, y a esta carpeta la vamos a llamar gráficos, de esta forma. Y aquí es donde vamos a trabajar sobre los gráficos que vamos a crear. Ahora, lo que nos faltaría sería ajustar el arranque de nuestra aplicación. Para eso, recuerden que debemos ir a nuestro app.saml en su código adyacente a .saml.cs. Le damos doble clic y aquí le decimos que
el inicio va a ser desde la carpeta views que acabamos de crear, punto vista principal, y le damos guardar y listo. Ya tendríamos nuestro proyecto listo para trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí encogí todos los proyectos para abrir el que necesitamos. En el ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a explicar los 4 conceptos principales. Luego yo les voy a dejar los demás, es decir, que vamos a ver, por ejemplo, el concepto de cómo pintar un color sólido. Luego vamos a ver el concepto de pintar con imágenes repetidas, luego de cómo pintar un patrón gráfico, y luego vamos a explicar los degradados lineales y los degradados radiales. Pero en estos dos vamos a explicar solo uno de ellos y los demás se los voy a dejar implementados en el GitHub, que recuerden que aquí abajo en la descripción les voy a dejar 2 enlaces. Uno al GitHub, donde va a estar subido todo el proyecto, incluido los que voy a agregar adicional, que son los que están en la documentación, y también otro enlace que va a ir a la documentación oficial para que puedan ir y comparar y complementar. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar explicando el primer concepto de cómo pintar con un color sólido. Para eso, en la carpeta gráficos que tenemos aquí, vamos a pararnos sobre ella, vamos a dar clic contrario, agregar clase, y esta clase la vamos a llamar en esta ocasión objeto pintado sólido, para que sea diciente el nombre, y le vamos a dar en agregar. Ahora aquí podemos dejar aquí como internal, esto es a nivel de ensamble, o pueden colocarlo como public, no hay problema. Aquí lo vamos a dejar igual y vamos a decir 2 puntos y vamos a heredar, como siempre hemos hecho, de iDrawable, que es la interfaz. Aquí les voy a enseñar un truco. Nos paramos sobre ella, le damos aquí en este bombillito y nos dice implementar interfaz. Esto nos va a ayudar a implementar el método draw que es necesario para esta interfaz. Entonces aquí borramos lo que está por dentro. Recuerden que este método nos permite pintar una superficie y un cuadrado donde estará esa superficie. Esos son los 2 parámetros que recibe este método draw. Bueno, aquí dentro vamos a colocar todo el código para pintar un cuadrado, pero primero voy a cambiar esta palabra por superficie para que sea más diciente. Aquí puede ser cualquiera, simplemente es una variable que nos va a servir como referencia a el iCanvas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a usar Solid Paint. Recuerden que les dije al principio que era una clase que dejaba de la clase Aptasta Paint. Bueno, Solid Paint nos sirve para usar colores sólidos y para implementarlos. Entonces vamos a crear una variable de ese tipo de clase llamada Solid Paint y vamos a hacer una instancia de esa clase. Esa clase tiene por defecto los colores sólidos que podamos usar. Dentro de sus parámetros nosotros podemos de esta forma, miren, usar colors, punto, y vamos a tener todos los colores. En este caso vamos a colocar silver, de plateado. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el color usando una variable que creamos de tipo Solid Paint. ¿Ven? Ahora vamos a dar enter y vamos a usar rect, ¿cierto? Y vamos a crear una variable llamada solid rectangle. Esto para poder crear un rectángulo creando una variable de tipo ref, que es la que nos permite crear el cuadrado aquí en el método draw. Entonces podemos usar esta clase también, ¿listo? O este parámetro, por decirlo de una mejor forma. Entonces aquí hacemos una instancia de esta forma y dentro de sus parámetros lo que vamos a hacer es que vamos a dar 2 coordenadas. Las primeras 2 lo que nos dicen es el punto inicial, ¿ven? Que va a ser el 100, 100, y las segundas los puntos finales. Miren, XY, ancho y alto. Bueno, aquí en esta instancia de el ref que nos permite crear un cuadrado, lo que hacemos es que le damos la posición en X, en Y, que será la posición inicial en 100, 100, y el ancho de 200 y el alto de 100, ¿vale? Para pintar nuestro cuadro. Lo siguiente que vamos a hacer es usar nuestra variable de tipo iCanvas superficie, la cual va a usar el set fill paint que les dije que era para poder aplicar cada una de las clases derivadas de paint. Entonces con set fill paint vamos a aplicar 2 cosas dentro de sus parámetros. Entonces la primera es el color, que sería solid paint, y la segunda a qué se lo vamos a aplicar, que en este caso sería solid rectangle, de esta forma. Y adicional a eso lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar a la superficie una sombra con el set shadow, que lo tenemos aquí, y le vamos a dar estos valores new size para darle tamaño de 10,10 será la sombra o el movimiento de la sombra, aquí le vamos a dar el blur y luego el color, que en este caso sería colors punto gray, de esta forma, y punto y coma. Pues de esta forma es que aplicamos una sombra y luego lo que vamos a hacer es superficie
punto fill rounded rectangle, que este método nos sirve para aplicar lados redondeados a cada una de las esquinas del rectángulo. Entonces para eso le tenemos que decir a quién se lo vamos a aplicar y cuánto de redondeado, que serían 12, y punto y coma. Listo. De esta manera tenemos un rectángulo, vamos a guardar, y lo que nos faltaría sería implementarlo en la vista. Para eso nosotros tenemos que hacer aquí una referencia al proyecto. Entonces xmlns, vamos a llamar local a esta variable que va a contener la referencia, igual, luego escribimos clr-namespace, dos puntos, y vamos a apuntar hacia nuestro proyecto, pintar objetos gráficos a nuestra carpeta gráficos de esta forma. Luego en los recursos del content page, justo dentro, vamos a hacer referencia a esa variable local y en este caso a la clase objeto pintado sólido. Le vamos a colocar un nombre xkey que se va a llamar rectángulo sólido y cerramos. Y finalmente aquí vamos a crear un scroll view para poder desplazarnos, así que vamos hasta abajo y dentro de nuestro vertical stack layout vamos a borrar esto y vamos a crear un elemento de tipo graphics view, donde en la parte dibujable o en su propiedad dibujable vamos a enlazar con un recurso estático precisamente la llave que creamos en los recursos de la content page, que en este caso sería rectángulo solid, y cerramos. Aquí nos faltaría agregar un tamaño, width request, pongámosle 300 y height request 300. Vamos a colocarle aquí 400 mejor, así, y listo. Guardamos y vamos a ejecutar y a ver cómo se vería nuestro primer gráfico pintado con un color sólido. Aquí ya tenemos la aplicación ejecutándose y como podemos ver tenemos un gráfico con el cual, usando Solid Paint, que es para poder rellenar con colores sólidos un gráfico, pudimos usar el método setFillPaint para poder pintar, valga la redundancia, este objeto con, en este caso, un color gris. Entonces de esta forma es que podemos pintar objetos con colores sólidos. ¿Listo? Ahora, los siguientes ejercicios voy a colocar el código y voy a explicar cada línea de código para que puedan entenderla y saber cómo implementarla. Recuerden que todo este código y todo el ejercicio va a estar en un enlace a mi GitHub y allí pueden descargarlo y chequearlo para poder hacer sus implementaciones. ¿Listo? Entonces vamos a parar y vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a ver es un concepto de cómo pintar con imágenes repetidas. Este es un concepto un poco más complejo en el cual lo que vamos a hacer es que vamos, valga la redundancia, a pintar con una imagen que se va a ir repitiendo en todo nuestro canvas o nuestra superficie. ¿Listo? Entonces, para hacer eso vamos a agregar una nueva clase y esta clase la vamos a llamar pintar con imagen. Aquí me quedó mal, es con imagen y le vamos a dar en agregar. Ahora aquí voy a pegar el código y les voy a explicar cómo se implementó. Listo, aquí ya tenemos el código de cómo implementarlo. Ustedes dirán, uff, qué complicado. Recuerden que ya vimos un video sobre esto y cómo agregar imágenes. Es muy parecido, solo que cambia una cosita. Ya van a ver en un momento cuando lo explique, pero básicamente aquí en esta primera línea que estamos usando, lo que hacemos es aplicar una directiva de compilador condicional if, en este caso, que se usa para incluir diferentes bloques de código dependiendo de la plataforma de estilo. En este caso, dependiendo de la plataforma iOS, Android, Mac OS o Windows. ¿Ven? Como lo ven aquí. Aquí para iOS, Android y Mac Catalyst estamos aplicando un using, que es, por decirlo así, un espacio de nombres, ¿cierto? Que usa Platform, pero como para Windows no se puede usar esta, pues usamos el using Microsoft Movie Graphics Windows T, el cual nos permite pintar una imagen en una superficie. ¿Listo? Con este enif lo que hacemos es que terminamos esa directiva de compilación condicional. Luego lo que estamos haciendo es implementando un espacio de nombres System Reflection y Microsoft Movie Graphics Image, que a su vez se guarda en Image, ¿cierto? En una variable que posteriormente usamos. Estos son espacios de nombres necesarios para poder implementar, en este caso, estas funciones de getTime de tipo ensamble, ¿verdad? Y esta funcionalidad de Image, que es el valor que agregamos como imagen en un parámetro para poder pintar en la superficie. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hacemos es que lo mismo, como vamos a pintar un gráfico, vamos a usar la interfaz iDrawable, por eso heredamos las propiedades de ella. Aquí creamos una variable llamada image que va a ser
de tipo iMage, que quiere decir de este tipo que está acá en el using. ¿Ven? Esto para que no se confunda con otros using. ¿Listo? Porque cuando vamos a pintar una imagen requerimos que uno de los parámetros sea de tipo iMage. Luego lo que hacemos acá es crear esto. Esto es un constructor. ¿Listo? Es el constructor de esta clase, por eso se llaman igual, ¿vale? Y dentro lo que hacemos nosotros es que al momento de crearse la clase, ¿cierto? Inmediatamente a nivel de ensamblado él va a cargar una imagen que va a tener en esta ruta. Esta imagen debe estar incrustada en el proyecto para que pueda guardarse en esta variable stream, que es de tipo stream. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es una referencia al ensamblado, ¿vale? Y esta referencia la vamos a guardar en assemble y luego posteriormente, a su vez usando el using para poder usar la clase string, vamos a guardar en esa variable string un recurso que miren que está a nivel de ensamblado. Acá usamos la variable y capturamos la imagen con este método llamado getManifestResourceString y le damos la dirección completa donde va a estar esa imagen, que en este caso sería en el proyecto, en la carpeta recursos, en la carpeta imágenes y una carpeta llamada dibujo prueba. De esta forma. Posteriormente volvemos a hacer estos condicionales por plataforma, porque recuerden que Platform, como lo tenemos aquí, solo está para iOS, Android y Mac Catalyst. Por ende la implementación debe ser la misma. Entonces decimos que image va a ser igual a platform image from string. De esta forma capturamos en estas tres plataformas la imagen que está allí, y para Windows sería de una forma diferente usando el W2D Image Loading Service con el método FromString. ¿Ven? Estos métodos están ubicados en diferente lugar, por eso se usa de esta manera, con condicionales de compilación. Luego de que ya tenemos la imagen guardada en Image para cada una de las plataformas, ahora sí pintamos el gráfico. Entonces usamos nuestro método Draw, ¿cierto? Que tiene sus dos parámetros, el iCanvas y el otro es un rectf, aunque aquí lo especificamos con su espacio de nombres completo para que no haya confusiones, ¿vale? Entre un espacio de nombres y otro, y posteriormente usamos o hacemos una instancia de Image Paint. Recuerdan que esta fue la otra clase derivada de la clase abstracta Paint, que es Image Paint, que nos sirve para poder pintar una imagen como su nombre lo dice. Entonces creamos una variable y hacemos su instancia. Dentro de su instancia nosotros lo que hacemos es usar el método downsize para bajar su tamaño a 100, pero recuerden que en Windows esto no funciona muy bien, pero en Android si lo prueban ven que está funcionando muy bien este tema del método downsize, que es para bajar el tamaño de la imagen. ¿Listo? Y posteriormente pues rellenamos nuestro gráfico con el método, como siempre lo hemos usado, al menos en el ejercicio anterior. Recuerden que les dije que este método es para poder aplicar estas clases. Entonces aquí colocamos superficie.setFillPaint y como parámetros le damos el Image Paint, y aquí en este caso le estaríamos dando, si nos ubicamos aquí, el rectángulo. ¿Listo? En este caso usamos un 0 porque no vamos a aplicar ningún rectángulo a esa imagen, sino que la imagen se va a aplicar sola. Y finalmente lo que hacemos es que rellenamos ese rectángulo, fill rectangle, con los valores de ancho y alto de 440 y 300. ¿Listo? De esta forma es que lo implementamos. Ahora, ¿qué nos faltaría? Bueno, nos faltarían dos cosas: traernos la imagen. En este caso tendría que ir, como lo dijimos aquí, pintar objetos gráficos, recursos, imágenes. Entonces sería aquí, recursos, imágenes, y aquí nos paramos en la carpeta y vamos a darle en agregar elemento existente, porque yo ya sé dónde está, lo voy a traer desde allí. Ustedes tendrán que traerlo desde el lugar donde la tengan, ¿vale? Y como ven aquí, ya la importé, es esta imagen que ustedes pueden ver ahí. ¿Listo? Y lo que nos faltaría, recuerden que le dije que tiene que ser una imagen incrustada en el proyecto. Entonces su acción de compilación aquí debe ser, en este caso, recurso incrustado. Le damos ahí, guardamos, y lo que nos faltaría simplemente sería traerlo aquí. Entonces aquí volvemos a usar local y ahora vamos a traernos pintar con imagen. Vamos a colocarle un X key de esta forma y este se va a llamar imagen de esta forma. Cerramos y ahora simplemente lo que haríamos sería traerlo por aquí. Vamos a copiar este, vamos a pegarlo y aquí vamos a darle un tamaño de 800 para que se vea bien. Recuerden que el downsize aquí no funciona muy bien y lo voy a mostrar en Windows, y le voy a decir que haga referencia a imagen. Listo.
Adicional a ese, quiero agregar aquí en el vertical stack layout un horizontal option en center y un margin de 20,20 para que se vea un espacio entre cada uno de los elementos. Vamos a darle guardar, vamos a ejecutar y ver cómo se vería. Aquí ya tenemos nuestro proyecto ejecutándose en nuestra aplicación y podemos ver que se pintó en este caso una superficie con imágenes repetidas. Entonces miren, en este caso voy a cambiar algo. Vamos a dar aquí, vamos a darle un color de fondo, no sé, por ahí light blue, podría ser este, y miren que acá se ve mejor, ¿ven? Entonces se pintó en este caso nuestra superficie con imágenes repetidas y aquí tenemos con color sólido. ¿Listo? Ahora sí, vamos a parar por aquí y vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Lo siguiente que vamos a aprender es que vamos a pintar, en este caso, un gráfico con patrones gráficos. Entonces vamos a crear una clase la cual vamos a llamar en este caso pintar con patrón. De esta forma le vamos a dar en agregar y aquí de nuevo voy a colocar el código y lo voy a explicar para poder alcanzar a explicar todos los temas que quiero en este video y puedan quedar completamente duchos, completamente preparados para pintar objetos gráficos. Entonces aquí ya tenemos el código. Entonces, lo primero que tenemos es que implementamos la interfaz porque vamos a crear un objeto gráfico y aquí declaremos una variable llamada pattern, ¿verdad? Que es de tipo iPattern. Este iPattern hace parte del espacio de nombres Microsoft Movie Graphics que nos sirve para poder almacenar un patrón, ¿listo? Entonces, creamos una variable de este tipo para poder almacenar el patrón que vamos a crear. Luego, miren que creamos nuestro método draw, ¿verdad? O lo usamos y ese método pues pinta nuestra superficie y nuestro cuadrado donde estará esa superficie. Entonces aquí creamos una plantilla de 10 por 10 para el patrón, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces usamos un using para poder usar este picture canvas que también es de graphics, ¿cierto? El cual nos va a guardar en la variable picture la instancia de picture canvas. Picture canvas aquí los que nos permite es crear un pequeño lienzo donde estará nuestro patrón, que simplemente va a ser de 10 por 10, ¿cierto? Un cuadradito muy pequeño. Y luego aquí usando picture, o sea, ese lienzo, vamos a agregar dentro de él un trazado con este stroke color de red y aquí miren que trazamos dos líneas, una línea con el draw line que estará en una posición 10-10 y otra línea que estará en la posición 0-10 a 10-0. Entonces de esta manera es que nosotros pintamos una línea. En este caso estamos pintando una línea en una segunda posición, ¿cierto? Que va a ir de 0,0 a 10,10 y esta va a ir de 0,10 a 10,0. De esta forma se hace, ¿ven? Y luego aquí lo que hacemos es que en la variable pattern vamos a guardar ese patrón, ¿ven? Ese patrón que acabamos de crear. Aquí usamos picture pattern para decirle que este será un patrón que tendrá como argumento la imagen que creamos de este tamaño de lienzo. Entonces ese va a ser el patrón que nosotros vamos a guardar aquí para poder usarlo luego en la superficie más grande que vamos a crear aquí, ¿ven? Ahora, lo último que nos queda es rellenar el rectángulo con el patrón de tamaño 10 por 10. ¿Y cómo hacemos eso? Pues usamos otro de los métodos derivados de la clase abstracta paint que nombré al principio, que se llama pattern paint. En este caso le colocamos un nombre de referencia, hacemos su instancia y simplemente en su propiedad pattern agregamos nuestro patrón que tenemos aquí, el cual ya tiene incluido pues el patrón que creamos aquí. Y finalmente pues usamos el método que nos permite rellenar, ¿cierto? Que es setFillPaint y le damos como argumento pues el patrón y aquí simplemente lo que hacemos es usar de nuevo el rect.0. Recuerden que este rect.0 lo que hace básicamente es representar un rectángulo en un gráfico que tiene su área inicial nula o para inicializar un rectángulo con coordenadas iniciales en 0 antes de establecerlas en valores específicos. Básicamente es para agregar rápidamente sus coordenadas iniciales en 0, 0. ¿Listo? Y luego de eso lo que hacemos acá es que rellenamos el rectángulo. Entonces aquí lo que estamos creando es el tamaño
tamaño del rectángulo, el rectángulo donde van a estar nuestros patrones, que va a estar desde la posición 10-10 con un ancho de 250 y un alto de 250. ¿Listo? Ahora lo que nos faltaría sería implementarlo en la vista principal de esta forma, como podemos ver aquí, el graphics y su referencia en los recursos. Vamos a parar y a ejecutar, y aquí tenemos la aplicación ejecutándose. Si bajamos podemos ver que tenemos en este caso nuestra superficie rellenada o pintada con un patrón que en este caso sería una X de color rojo o dos líneas atravesadas de color rojo. Entonces de esta forma es que podemos pintar gráficos usando patrones que nosotros mismos podamos crear. Ahora vamos a parar aquí, y bueno, como este video se ha alargado un poco y no quiero que sea más extenso, les voy a mostrar las demás cosas que se pueden hacer, que ya la hemos visto, porque los dos conceptos adicionales que quiero explicar son los degradados lineales y los degradados radiales, que ya los vimos en videos anteriores. De igual forma los voy a dejar implementados en el código para que vean cómo se hacen. Es bastante sencillo y les voy a mostrar cómo quedaría. Aquí ya está la aplicación ejecutándose, donde están agregadas todas las formas de pintar objetos gráficos, es decir, con las dos últimas, que son los degradados lineales y los degradados radiales. Recuerden que les voy a dejar el código en un enlace en la descripción para que vayan al GitHub y lo miren, ya que es muy sencillo, de verdad es bastante sencillo. De igual forma, si tienen alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios. Solo no quiero hacerlo más extenso, y creo que viendo el código y viendo los ejemplos que ya hicimos, van a poder aplicar estos dos, que son mucho más sencillos, que son usando el Linear Gradient Paint y el Radial Gradient Paint. Básicamente es el mismo concepto. Cuando vean el código lo van a entender. De igual forma, si tienen alguna duda, me pueden dejar en los comentarios, y con mucho gusto les ayudaré, o si es necesario hacer un siguiente video para explicar estos dos conceptos, pues podríamos hacerlo. También les voy a dejar una forma de implementar aquí arribita en un enlace a un video donde hicimos ya también de gradiente lineal y radial, para que puedan ir a chequearlo. Y también, como les digo, en el enlace van a tener todo el código de esta implementación completa para que vayan y la chequen. Así que pues nada, este sería el video por el día de hoy, donde aprendimos cómo pintar objetos gráficos de diferentes formas usando las clases derivadas de la clase abstracta Paint, donde usamos el relleno con colores sólidos, ¿cierto? Solid Paint, donde usamos también el relleno con imágenes repetidas o Image Paint, ¿verdad? Y donde usamos también Pattern Paint para implementar patrones, y también Linear Gradient Paint o Radial Gradient Paint. ¿Listo? Así que espero pues este video les sirva para su aprendizaje. Recuerden que si quieren colaborar con el canal, aquí abajito va a estar un botón de super gracias, donde ustedes pueden colaborar económicamente para el canal y así poder traer cada vez material de mejor calidad para todos. También recuerden apoyar la comunidad, apoyar el video dejando un gran like, dejando sus comentarios, compartiendo, y lo más importante, suscribiéndose y activando la campanita para que sean los primeros en ser notificados cuando suba un video nuevo al canal. Mi nombre es Rubén Rueda, espero este video haya sido de su gusto y nos vemos en el próximo video.